Hello again and welcome to today's class video. For today we're going to study report speech. El tema que hoy vamos a estudiar se llama el discurso indirecto. Un tema que normalmente nos enseña en las gramáticas que tenemos de bachillerato porque es un tema de un nivel avanzado. Requiere muchos conocimientos gramaticales en inglés para ser más precisos, conocimiento de los tiempos verbales en inglés y conocimientos no superficiales, sino conocimientos serios de los tiempos verbales en inglés, tiempo presente, pasado, presente, futuro, presente perfecto, pasado perfecto, bueno, verbos modales. Entonces es un tiempo verbal donde nosotros vamos a hacer uso de un montón de estructuras gramaticales y que por lo tanto digamos que es un tema que muchos de los estudiantes no alcanzan a estudiar. Entonces la idea hoy es que vamos a conocer eso, que es el report speech, y conocer más o menos cómo se hacen esas frases. De verdad me parece pues como difícil de escribirlas, quizás porque bueno, sí, soy docente de inglés, pero si ustedes llegan a practicar la gramática de los signos verbales, para ustedes también va a ser muy sencillo. Are you ready for the class? Alright, let's get started. Remembering gossip. Hey, have you heard the last gossip about the new teacher? No. What is it? Maria said that the new teacher didn't need any homework. Really? Victor told me that the student could lead his class. Larissa said that the new teacher had given all the students an A in the last semester. Wow, yeah, I heard he was an easy teacher. Ok, chicos. Very good. En la conversación que nosotros observamos de estos dos estudiantes, ellos estaban hablando sobre un profesor. Estaban comentando información sobre este docente. Y esa información que se dio sobre este profesor hacía referencia a cosas que ellos habían escuchado de él. Por eso se decía rumores y chismes, ¿cierto? Más o menos a eso es que va el report speech. Como dice acá, report speech. We use when we want to tell another person about a conversation that took place in the past. Lo utilizamos cuando le queremos contar a otra persona sobre algo que se dio en una conversación en el tiempo pasado. Es como cuando le contamos el chisme a la persona. Ay, te cuento que fulanito de tal me dijo que fulana y fulano andaban con tal cosa. Te cuento que tal cosa. Bueno, además de eso, pues podemos tener en cuenta que el report speech lo podemos utilizar para darle a alguien un mensaje telefónico. Es un mensaje que alguien dejó, ¿sí? Una razón. Decirle a alguien sobre una novedad que se escuchó de alguien. Por ejemplo, hey, te cuento que fulano de tal se ganó la lotería. Reportar algo que sucedió, como en este caso, un accidente entre dos vehículos. Nosotros le contamos, ay, no, ayer estaba, te cuento que vi un accidente. Entonces, eso es el report speech, ¿sí? Para hacer este tipo de comentarios, para hacer este tipo de reportes, nosotros tenemos que tener en cuenta una estructura gramatical que hay que tener presente en el idioma inglés. Y por eso es que yo voy a ustedes a mostrarles acá cómo es que funciona el report speech.
Lo primero que tenemos que tener presente es que lo que nosotros vamos a contar sobre lo que dijo alguien es un discurso indirecto. Lo que la persona me cuenta a mí es directamente, pero cuando yo cuento lo que otra persona me dijo es indirecto. Entonces, para hacer esa información, contar esa información válida, que se pueda otra persona conocerla, yo debo utilizar el verbo say o el verbo tell. Estos verbos los tengo aquí en pasado, que es said o told. Estos verbos, cualquiera de los dos, los puedes utilizar. Si te sientes muy cómodo con escribir siempre told, entonces escribes told y lo acompañas de me, que es que me dijo a mí. Someone told me that. Alguien me dijo que. Si yo, pues, no quiero decir el nombre, pero si yo quiero decir el nombre, puedo decir tranquilamente Hitler told me that. Hitler me dijo que. O Camilo told me that. Camilo me dijo que. Y ya después le paso el chisme. Ahora vamos a mirar cómo es que ese chisme se va a pasar. Acá con ser, que tengo el pasado del verbo say, el verbo decir, pues yo voy a decir obviamente someone o puedo decir el nombre. Juliana said that. Juliana dijo que. Mark said that. Mark dijo que. Listo, luego voy a decir lo que él dijo. ¿Estamos claros? Entonces, para hacer el report speech necesitamos utilizar o el verbo say, que lo vamos a utilizar en pasado, que es said, y el verbo tell, que lo vamos a utilizar en su pasado, que es told. ¿Estamos bien? Very good. Nótese entonces que con said no utilizamos el me, pero con told sí lo utilizamos. Y utilizamos that si queremos. Por eso lo tengo aquí entre paréntesis. Very good. Bueno, ya sabemos que la persona me va a hacer un reporte, me va a contar algo. Cuando él ya me diga, por ejemplo, Camilo told me that, él va a hacer el siguiente reporte, teniendo en cuenta la estructura gramatical que yo les estoy invitando a ustedes acá, que recuerden, si la persona me cuenta algo en tiempo presente, o sea, me dice, hey, te cuento que tengo un carro nuevo. Yo cuando vaya a dar esa información, a contar ese chisme, entre comillas, lo voy a contar en pasado simple. Repito, si me lo cuenta en presente simple, hey Jackson, te cuento que tengo un carro nuevo. Yo lo voy a contar en pasado simple. Digo, hey, Kerlin, te cuento que Frank me dijo que tenía un carro nuevo. Si la información me la dicen en presente progresivo, que es el tiempo verbal que utilizamos para contar lo que estamos haciendo por estos días o durante el momento del habla, yo la voy a contar en pasado progresivo. Me dice la persona, hey, no estoy estudiando inglés en la academia tal. Súper bueno, man. Ah, Jackson me contó que estaba estudiando inglés en la academia tal. Mira, yo no sabía. Y así. Si a mí me cuentan algo en pasado simple, yo esta información la voy a trasladar a pasado perfecto. Si me cuentan esta información en presente perfecto, yo la voy a trasladar a pasado perfecto. Bueno, ¿qué implica esto, chicos? Implica que nosotros hagamos un repaso de las estructuras gramaticales del simple present tense, simple past tense, present progressive, past progressive, simple past tense, past perfect tense, perfect tense
like present perfect or past perfect. Entonces, chicos, hacer un repaso de estas estructuras para que nosotros tengamos la capacidad de reportar, de hacer este famoso report speech, tanto en forma oral como en forma escrita. Y como yo les comenté al principio del video, implica el manejo de varios tiempos verbales, se necesita. Y si nosotros no somos capaces de escribir frases en presente, o escribirlas en pasado, o en presente, o en tiempos progresivos, en tiempos perfectos, ahí voy a tener la dificultad para poder desempeñarme bien en este tema. Bueno, very good. Acá tengo verbos modales como will. Toda frase que lleve will, que habla en futuro, va a pasar a will. Hey, viajaremos la próxima semana con mi esposa. Te cuento que Jason me dijo que viajaría la próxima semana con su esposa. El verbo can, poder. Could es su pasado, su futuro. No, yo creo que puedo ir al concierto. Jackson me contó que podía ir al concierto. Este es el verbo poder. Y acá tiene might. May, might. Que es la forma para hablar en pasado. Sí, yo puedo estar allá en la finca mañana. Me dijo que él podía estar allá en la finca mañana. El verbo deber, must. El have to, tenía que. Todo lo que lleve más pasa a ser have to, que quiere decir tenía que. Debo o tengo que trabajar. Por eso no puedo ir, muchachos, con ustedes. Te cuento que ya son dijo que tenía que trabajar. Por eso no podía ir con nosotros. Entonces, vamos a tomarnos un tiempo. Vamos a recapitular esta información que acabo de dar. Es una información muy relevante porque implica que nosotros debemos repasar los tiempos verbales para comprender la forma de escribir frases en el report speech. Si tú tienes dudas o necesitas repasar, ¿sí?, sobre cualquiera de estos tiempos verbales, sobre los verbos modales que están acá, puedes observar los videos que tengo en el canal, donde explico todos estos tiempos verbales, los tiempos simples, los tiempos progresivos, los tiempos perfectos, el uso de los verbos modales, para que tú puedas escribir las frases bien. Porque las frases aquí que yo voy a mostrar no son difíciles de escribir, pero hay que repasar para saber escribir frases negativas, para que en las frases afirmativas los verbos queden bien conjugados. Esto implica un estudio profundo de los distintos tiempos verbales. Very good, guys. Bueno, entonces acá voy a mostrarles unos pequeños ejemplos. Estos ejemplos hacen referencia a el cuadro que les mostré en la diapositiva anterior, donde yo les estaba diciendo que una frase que esté en presente simple, yo hago el report speech en pasado simple. Sarah says, I want to buy a new dress. Sarah dice, yo quiero comprarme un vestido nuevo. Cuando yo voy a hacer el reporte, le cuento a alguien lo que dijo Sarah. Hey, Sarah said, Sarah dijo, that she, ¿de quién estamos hablando cuando hablamos de Sarah? Pues de ella, ¿cierto? Como ella está contando lo que ella quiere, entonces hablo de ella. She wanted to buy a new dress. Sarah dijo que ella quería comprar un vestido nuevo. Want es un verbo regular que cuando se va a escribir en tiempo pasado, por ser regular, se le debe agregar ed. Aquí es donde nos toca hacer ese pequeño repaso de cómo vamos a escribir los verbos en pasado.
reconocer la estructura del pasado simple, reconocer la estructura y las reglas gramaticales de estos dos tiempos verbales, el pasado simple y el presente simple. Entonces observen acá, presente, el verbo querer, y el pasado del verbo querer, para hacer el report speech. Very good. Acá tengo un ejemplo con los tiempos progresivos. ¿Sí? Ustedes pues recuerdan, yo les dije que cuando nosotros vamos a escribir un reporte sobre una frase que está en presente progresivo, present progressive, nosotros la debemos hacer en pasado progresivo, past progressive. Entonces, ¿qué dice Tina? My sister is coming to visit me soon. Mi hermana viene a visitarme pronto. Está viniendo para visitarme pronto. Yo, ¿cómo lo voy a hacer? Tina told me that. Tina me contó que su hermana estaba viniendo a visitarla. ¿Cuándo? Pronto. Entonces, aquí tengo el verbo, el verbo ser o estar en presente. Is coming. Porque así se escribe una frase en presente progresivo, utilizando el verbo ser o estar y un verbo al que se le agrega ing para decir la acción progresiva. Recuerden que ing quiere decir ando, endo. Lo que hice acá es pasar esta información al pasado progresivo, porque es lo que yo les estaba comentando en las diapositivas anteriores. Was coming. En vez de escribir is, escribir was. Ahí es donde toca repasar por qué va was. Y al verbo le agregué ing, que también nos toca repasar porque está escrito así. Entonces, es simplemente mostrar un ejemplo, pero se necesita ser muy juicioso para repasar estos tiempos verbales. Y siempre tener presente que hay que tener cuidado con los pronombres personales que nosotros vamos a utilizar en las oraciones. ¿Sí? Si estamos contando sobre una mujer, estamos hablando sobre ella. Si estamos contando sobre un hombre, sobre él. Entonces, así mismo se escriben los verbos. ¿Sí? Por eso es muy importante repasar esos contenidos de esos temas para que nosotros tengamos buenos desempeños. Acá tengo un ejemplo donde estoy mostrándoles a ustedes que las frases que están en pasado simple, simple past, past simple tense, se deben llevar a past perfect tense, a pasado perfecto. I saw a movie. Eso dijo Tina. Tina dice, yo vi una película. Entonces cuando yo voy a hacer el reporte voy a decir, Tina told me that. Tina me contó que ella había visto una película. Recuerden que el pasado perfecto, la terminación es había, con el verbo haber en tiempo pasado. Él había hecho esto, ella había hecho lo otro, etcétera, etcétera. Entonces aquí toca repasar otra vez la estructura, como les comenté, del pasado perfecto, cómo se hacen las frases, tener en cuenta los verbos regulares y los verbos irregulares, porque se tienen que escribir en una forma que se llama participio pasado, cuya terminación en español es had oído, algunas excepciones como visto, escrito, por ejemplo, con el verbo ver, ¿cierto? Y así. Entonces ahí se juega mucho con eso. Yo aquí les estoy mostrando ejemplos de cómo podrían quedar las frases, ¿sí? Ejemplos sencillos. Pero como les comenté desde el principio del video, implica este tema que hagamos un repaso juicioso de los tiempos verbales. Las frases que están en presente perfecto pasan a ser pasado perfecto. Present perfect tense to past perfect tense. Edwin says, Edwin dice, I have read interesting books. Yo he leído libros interesantes. Y yo voy a hacer el reporte. Edwin said that he have read interesting books. Edwin dijo que él había leído libros interesantes. Entonces, chicos, para nosotros cumplir con
la norma del report speech, tenemos que repasar. Nos toca. Este tema es un tema serio, es un tema complejo, donde tenemos que hacer uso de todas nuestras habilidades gramaticales en inglés para hacer que las frases queden bien escritas, para poder expresar de forma oral o escrita el report speech. Yo siento, chicos, que pues es algo que nosotros, si en realidad lo queremos aprender, nos toca juiciosamente practicarlo, ¿sí? Así como los verbos modales, que va con will, pasa a ser would, y así sucesivamente. Entonces es algo que nosotros, pues, desde voluntad nos toca hacer. Acá tenemos un ejemplo de will. Recuerden que will normalmente es para hablar en futuro. Entonces acá yo utilizaría el would para que quede como una forma, digamos, condicional, ¿cierto? Bueno, entonces acá Carla dice, the new computer will help you. El computador nuevo te servirá. Carla me dijo que el computador nuevo me serviría. Cambié will por would. Así de sencillo. Yo creo que es lo más fácil con los verbos modales. Simplemente es cambiar los verbos. Porque, bueno, no los verbos, los auxiliares. Porque al cambiar los auxiliares, todo lo demás queda igual. Ahí no se cambiará. Entonces, will help you. Ven que el verbo help lo tengo normal. Acá escribí would y escribí el verbo help también en forma normal. El verbo ayudar. Acá voy a mostrar un ejemplo entre can y could, que también es lo mismo. O sea, yo simplemente lo que voy a cambiar es can por could, porque el verbo no se va a modificar. O sea, aquí ya no me voy a preocupar si le agrego algo al verbo, que es que está con determinado pronombre, entonces escribe así en tiempo presente, que es que lleva ing, que es que, bueno, los verbos modales es distinto. Y ustedes están observando estos ejemplos. Dice Susan, ellos pueden aprender mucho. They can learn a lot. Susan dijo que ellos podían aprender mucho. Susan said that they can learn a lot. Bueno, entonces chicos, vamos a tener pues eso presente, que es muy importante para que todo salga bien. Aquí vamos a hablar de un pequeño detalle importante de este tema, que es totalmente aparte de esas reglas que nosotros estábamos expresando anteriormente. Cuando nosotros vamos a reportar una indicación, una orden, una instrucción que se nos está dando, entonces el report speed es distinto. La enfermera dice, por favor, conserven silencio. Cuando yo voy a hacer el reporte de lo que esa enfermera dijo, como es una solicitud, una instrucción o una orden, estamos hablando de todos esos tipos de situaciones, yo voy a hacer este reporte haciendo uso del to para que la frase quede bien escrita. Miren que aquí dice be quiet. Por favor, estén tranquilos. Y yo voy a decir, la enfermera dijo que estemos tranquilos. Simplemente lo que yo voy a colocar es el to antes del verbo que se utilizó en la frase. Aquí tengo el famoso verbo to be. Aquí dice be quiet. Y yo voy a colocar acá to be quiet. Si a mí me dicen siéntese, el verbo sentarse lo vamos a utilizar. Dice el profesor, siéntese. Hey, ¿qué fue lo que el profesor? El profesor dijo que te sentaras. Entonces, el verbo sentarse, vamos a hacer de cuenta que está aquí, el verbo sentarse, y yo cuando lo vaya a hacer en report speech, yo lo que voy a hacer es que antes de escribir el verbo sentarse, como aparece en el traductor, yo escribo to.
Y ya. Bueno, cuando nosotros vamos a hacer un report speech sobre preguntas, entonces nosotros vamos a tener que usar la siguiente estructura. Vamos a observar ese ejemplo. Andrea pregunta, Where are you? Y yo voy a decir, ¿qué dijo Andrea? Ella preguntó que dónde estabas tú. El verbo preguntar yo lo voy a utilizar para hablar el report speed. Este verbo aquí lo tengo en presente. Yo lo voy a escribir en pasado. Siempre que me hagan una pregunta. Porque yo voy a decir, ¿qué dijo ella? Ella preguntó. Porque como estamos hablando de preguntas, question, vamos a hacer un reporte sobre preguntas, siempre vamos a utilizar el verbo preguntar. ¿Y qué dijo ella? Pues ella preguntó tal cosa. Y obviamente, pues yo ya hago las modificaciones pertinentes a los tiempos verbales. Por ejemplo, esta frase, Where are you? Está en presente. Y recuerden que lo que está en presente se escribe en qué tiempo? En pasado. Entonces, ella preguntó que dónde estaba. Bien. El are pasó a was, porque es dónde estaba yo. Frase en pasado. Del presente al pasado. Pero siempre escribiendo preguntó en tiempo pasado. Bueno, yo les voy a mostrar unos ejemplos. Ustedes van a muy juiciosos a mirarlos, a repasarlos, ¿sí? A pronunciarlos, para que ustedes vayan haciendo como la práctica relacionada con esto. Si necesitan el traductor, obviamente utilicen, para que ustedes vayan llegando pues como a esto que nosotros necesitamos, que es practicar sobre este tema. Aquí tengo ejemplos que en diferentes tiempos verbales, ¿sí? Aquí tengo ejemplos donde ustedes van a observar las modificaciones que hubo en los verbos, ¿sí? Y que pues ustedes lo que tienen que hacer también es escribir sobre cómo quedarían esas frases que ustedes están observando allí, según si están en presente, si están en tiempo presente progresivo, si están con el pasado simple, con los tiempos perfectos, con verbos modales, escribir al frente cómo quedaría. Por eso acá en estas oraciones ustedes observan que hay unos espacios y pues la idea es que ustedes practiquen sobre eso, ¿sí? Basándose pues en estos que les estoy mostrando acá, ¿sí? En estos ejemplos que les estoy mostrando acá, entonces, perdón, todos esos ejemplos de aquí, empezarlos pues a resolver y mirar cómo los podrían ustedes escribir al frente. Si ustedes observan, están todas estas líneas, que es lo que indica que estas frases cómo pasarían a estar acá. Pues ahí prácticamente es modificar los tiempos verbales como lo hemos explicado en la tabla anterior. Very good. Bueno, acá estos ejemplos que están aquí son ejemplos que podemos practicar durante la clase, entonces los voy a dejar ahí para que nosotros podamos profundizar y debatir todos juntos sobre el tema. ¿Ok, chicos? All right, guys. That's all for today. I hope that you really enjoyed this video and see you next time. Goodbye.